cómo ir de cero a vivir en una de las mejores zonas de la costa de Barcelona, de las más caras y de además en uno de los mejores barrios de esas zonas. Cómo ir de cero, o más bien de menos no sé cuántos mil, a estar aquí. Pues fíjate que esa es mi historia. Yo te puedo decir que hace 4 o 5 años yo estaba en esa situación de menos no sé cuántos mil, sí, en negativo, a vivir ahora aquí, con vistas al mar, en una de las mejores zonas, con vistas a la montaña, etcétera, etcétera. ¿Por qué he conseguido esto y por qué además voy increciendo y aumentando? Todo, no solamente a nivel de abundancia económica, sino que la abundancia económica es el resultado de la persona en la que yo me estoy convirtiendo y yo me he convertido durante estos años. Es que lo anterior a esos hace 4 o 5 años no me ha servido para nada, no, todo me ha servido. Pero fíjate que cuando me sucede todo esto y estoy metida en la vorágine, lo que me di cuenta es que cuando estás desde esta escala emocional y estás aquí metida debajo y estás metida en la vergüenza, en la culpa, en el miedo, en la rabia, en las sensaciones de injusticia que te deriva la rabia o la tristeza profunda y te avergüenza. Cuando estás en todo eso no eres capaz de salir. ¿Por qué no eres capaz de salir? Porque estás en un estado emocional donde no hay energía para poder escapar de ahí. Entonces, precisamente lo que fui haciendo, primero sin darme cuenta, simplemente fue por instinto de supervivencia y porque siempre he tenido mucho tesón, era ganas, con curiosidad y ganas empecé a moverme. ¿Qué empecé a hacer? Pues primero a tratar de poner paz interna, porque tenía mucha zozobra, estaba muy nerviosa. Y con nervios, insisto, te metes en el calibraje emocional y no puedes pensar, no puedes salir porque estás absorta en las emociones. ¿No te pasa que cuando estás agitada por alguna cosa, estás que no tienes capacidad ni de pensar? Pues eso me pasaba a mí, no tenía capacidad de pensar. Entonces me dio un tiempo en el que necesité caminar mucho, paseaba mucho porque no sabía qué hacer conmigo y entonces paseaba y cuanto más paseaba a veces me sentía más culpable porque decía, pero ¿qué estoy haciendo? Si es que estoy haciendo, o sea, una persona que había sido hiperactiva, ¿sí? Sobre todo con el tema de trabajo, etcétera, etcétera, siempre muy mental, y había pasado de estar en hiperactividad, siendo abogada, trabajando en despacho de abogados, trabajando como empresaria también, con empresa, etcétera, etcétera, y de repente todo mi mundo se vino abajo, hasta el punto de que me sentía tan perdida eso, que solo quería pasear y leer, porque creía que eso me colmaba. Entonces no solo no me colmaba, sino que me llenaba de culpa. Pero fíjate que con esa culpa que yo sentía, lo que fui haciendo sin darme cuenta fue algo muy bonito, que os comparto por si te puede ayudar, ¿no? Entonces, ¿qué fui haciendo? Fui viendo que para salir de algo, primero te tienes que dar cuenta dónde estás metida. O sea, cuando una está aquí no ve nada, porque la verdad que estás viendo es en base a ese calibraje emocional. Es decir, que si yo estoy metida en soy incapaz, en una creencia inconsciente de soy incapaz, ¿cómo me voy a ver súper capaz para ir con todo y a por todo? Es imposible. Entonces, cuando tú estás metida aquí, primero te tienes que dar cuenta de dónde estás metida. ¿Cómo me doy cuenta de dónde estoy metida? Si yo hubiera sabido lo que sé hoy, a la Vanessa de aquella, de hace 4 o 5 años, le hubiera dicho, Vanessa, primero, lo primero, conócete, porque sabes que Vanessa es perfecto lo que le está pasando. A Vanessa, el personaje, es súper perfecto, porque es perfecto. Y la Vanessa de aquellas diría, ¿qué dices? ¿Qué me estás contando? Déjame en paz, ¿tú quién eres para hablarme así? Y le diría, pues mira, ¿sabes qué? Que soy tu yo ideal, reconvertida. Soy tu yo ideal que vengo a decirte que no te estás mirando, no te estás viendo, porque estás aquí y no te puedes ver. Entonces lo que tienes que hacer es, primero, darte cuenta de las creencias que tienes arraigadas en el inconsciente, que has sumado a que tú creas que eres eso. Es decir, esas creencias con las que yo me he identificado en el pasado, cuando yo era pequeñita, si yo me he sentido incapaz en algún momento, si yo he sentido que he puesto a papá como muy grande, y entonces lo he puesto ahí en el Olimpo de los dioses y lo he hecho inalcanzable, ya hay una memoria inconsciente que me está diciendo que yo soy inalcanzable, o sea, que él es inalcanzable y por ende yo soy así de pequeñita. O sea, que siempre voy a estar por debajo de lo que yo considere figura de autoridad. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo voy a ver si me sigue afectando en el presente? A través del comportamiento. Sientes que nada es suficiente. Entonces, es empezar a saber mirar hacia adentro. Primero es el proceso de me voy a conocer, voy a ver con qué me he identificado en el pasado. Esa identificación del pasado va a hacer que tú estés experimentando en ese yo, ¿no?, de Vanessa de hace 4 o 5 años, que estuviera experimentando eso. Entonces le diría, no, es que tú estás experimentando lo que tú tienes que experimentar, porque tú estás experimentando algo que es muy perfecto. ¿Por qué es muy perfecto? Porque es en base a la creencia que tiene Vanessa acerca de quién es.
Y esa idea de quién es Vanessa, es decir, como no soy suficiente, me voy a esforzar mucho, voy a tratar de ser muy perfecta, voy a tratar de hacerlo todo súper bien. ¿Y desde dónde lo hacía Vanessa? Personaje. Básicamente desde la necesidad de que papá, Dios, la reconociera. Entonces, insisto, si mi propio pedestal estaba lleno, ¿cómo yo me voy a sentir que yo puedo ocuparlo si ya está papá colocado allí? ¿Sí? Entonces, primera parte, es evidente que con qué te has identificado. O sea, con qué te has identificado. ¿Cómo me sigo comportando a día de hoy? ¿Cuáles son los patrones que voy repitiendo a día de hoy? ¿Con qué me he identificado? Y cuando empezamos a extraer esas causas del pasado, que son las que hacen, ¿sí?, que se obre la magia, porque traigamos aquí cuáles son esos conceptos que tú has comprado acerca de quién crees que eres, y esa es la que te está limitando. Si te llamas Laura, es Laura la que te limita; si te llamas Marcos, es Marcos el que te limita, y así sucesivamente. A mí me limitaba esa Vanessa que creyó que para ser muy buena tenía que aparentar ser muy buena, pero con una ansiedad y un sacrificio increíble. ¿Por qué? Por una necesidad que no estaba cubierta, necesidad de importancia, necesidad de seguridad, necesidad de sentirte más importante a través del reconocimiento externo y más segura. ¿Por qué? Porque no sentía ni seguridad ni importancia. Y entonces la vida, como es muy inteligente, dijo: mira, ¿sabes qué? Que toma toda tu vida patas arriba, ahora no tienes nada, y como has creído que lo que eres tienes, pues fíjate, o lo que tienes eres, mejor dicho, pues fíjate, ahí lo llevas. En base a lo que tienes, o sea, deudas, ¿vale? Menos no sé cuánto, eso vales, menos no sé cuánto. Y entonces ahí me puse una tesitura de, joder, pues ahora desde cero empecé a ver quién era mi personaje. Desde cero empecé a conocer cuáles eran, y empecé a meterme en los bajos fondos de mi propia mente. Empecé a formarme para mí, en principio, muchísimo, para mí, porque estaba tan angustiada, me sentía no vacía, sino angustiada, que era un caso de vida o muerte para mí. O sea, era un caso muy extremo, ¿sí? Entonces, desde ahí empecé a buscar, empecé a formarme, empecé a ver todas esas capitas de mi personaje, empecé a darme cuenta de las proyecciones que yo estaba haciendo hacia afuera, o sea, todo lo que tiene que ver con mis estados emocionales, cuáles eran cada día, con mis creencias, cuáles eran a través de mis comportamientos, cómo me comportaba yo cada día, y en base a eso iba tirando yo misma de mi propio hilo. Yo he hecho mi trabajo de meterme en mis bajos fondos, por eso yo puedo ver los bajos fondos de la mente de las personas, porque yo lo hago conmigo cada día, ¿eh? O sea, esto es un trabajo que dicen: joder, pero esto para siempre, y parece que, cuando voy avanzando parece que voy para atrás. Pero no seas presuntuoso, si es que tienes que ir para atrás, porque claro, en cuanto nos baja la energía te vas a ir a la idea, el concepto que tienes de ti, de Lucía, Marcos, Laura, Vanessa, como te llames, o sea, te vas a volver al personaje. En cuanto a uno le baja la energía, te vas a volver al personaje. Por eso es importante mantener ese nivel de energía y posicionarnos por encima, con energía. No solamente energía de ese nivel emocional, que todo va correlativo, o sea, de esas emociones, que estés por encima, que estés en aceptación, que estés en coraje, que estés en niveles más altos, en amor, etcétera, sino que en niveles, o sea, que tengas una energía en el cuerpo, ¿sí? Porque te empiezas a cuidar. Entonces, ¿qué hacer? Empezar a cuidarme a nivel físico, aunque no me apetezca. Empezar a cuidarme va a hacer que yo tenga más energía. Desde más energía estaré poquito a poco saliendo de ese estadio emocional bajo, ¿sí? Y poder empezar a mirarme con más claridad. Y luego, cuando yo hago esto y empiezo a revisar todas esas creencias y todo eso que sostengo, empiezo a darme cuenta de cosas. Empiezo a conocerme. Al empezar a conocerme, también te puedes permitir ver quién eres realmente, porque empiezas a emanar eso que eres, ¿sí? Y cuando empieza a emanar eso que eres, es dejarte guiar por esa magia que va aflorando, pero cuando has quitado todo lo anterior, es decir, cuando te has permitido hacer el proceso de conocerte. Primero va el número uno. Primero me voy a conocer y voy a ver qué sostengo que no soy yo. ¿Para qué? Para poder empezar a mover aquellas creencias que te has convertido en identidad y desde ellas te comportas, y así tienes los resultados en tu vida. Y cuando yo empiezo a mover esas creencias, es el momento en el que, igual aquello que yo compré, imagínate que yo era torpe, oye, igual no soy torpe, igual es que simplemente me lo creí. Así que con este concepto yo he ido deshaciendo absolutamente
todo lo que voy viendo acerca de mi personaje y de las creencias de mi personaje, sabiendo diferenciar perfectamente que la personaje que está aquí delante, que es Vanessa, ¿sí?, es la personaje. Y que la verdad que mora en mí es mucho más inmensa y mucho más grande, como la que mora en ti. O sea, que no soy más que tú, ni soy menos, somos lo mismo. La diferencia es que tú estás metida, quizá, o metido ahora mismo en el problema, digamos, y te has identificado con el problema. ¿Por qué? Porque has creído que eres esa falta de valía, has creído que eres esa torpeza, has creído que eres esa incapacidad, has creído que no puedes avanzar porque tienes miedo, etcétera, 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 porque estás en parálisis, porque no sabes desde dónde empezar. Entonces empieza por revisar estadios emocionales en los que estás, empieza por revisar comportamientos que vas a ir a creencias, empieza por revisar tu mundo interno, empieza por conocerte. Y después de esto empezarán a cambiar cosas. También por avanzar, aunque no veas luz, tienes que dar los pasos para que eso se empiece a mover. Y luego no te das cuenta que empiezan a salirte cosas y dices, oye, ¿y esto? Y entonces te darás cuenta de verdad que el propósito va a ti solo. ¿Por qué? Porque eres tú, manifestado en lo que quieras hacer después. Pero te convertirás en eso, en el propósito mismo, que tanto anhelas y buscas fuera, ¿sí? Y este es el paso de cuando empiezo a dar empiezo a hacer lo que tengo que hacer desde el punto cero. Y el punto cero es, me voy a mirar, voy a ver qué he sostenido, qué no es, voy a ver qué he sostenido, qué no soy. Y si no soy esto, entonces, vale, y entonces, ¿qué me puedo permitir soñar? ¿Qué soy? Porque te voy a decir una cosa, si tú has hecho una construcción de quien crees que eres desde esa manera de pensarte tan errada y tan limitada, si tú te permites soñar, crees que esa capacidad que tú tienes de sueño es un capricho de la naturaleza que te han entregado para que lo tires a la basura, o ese sueño que tú estás experimentando. Yo soñé esto, no sabía de qué manera, pero yo soñé una vida en la que me sentía plena. Yo soñé, fui capaz en aquel momento de decir, bueno, sé que quiero paz, sé que quiero reconstruirme, y la mejor manera es paso, 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 aunque no vea el camino, paso, paso, porque la vida te va a ir mostrando las señales inequívocas de por dónde vas a ir, porque eso después va a ir con el concepto nuevo del tuyo ideal que empieces a forjar, y a partir de ahí no queda otra que empezar a manifestar cada vez más en lo que tú te has convertido de verdad. Y para ver en qué te has convertido, primero hay que ver lo que no eres, para que empiece a aparecer esa luz.